Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, ya siendo las 6:10, vamos a arrancar con la clase. Después si se une alguien más a la clase, bueno, que se una después de haber empezado, no habría problema. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo un poco, digamos, toda la parte de lo que sería el bombeo electrosumergible, ¿bien? Estuvimos hablando un poquito del resto de los sistemas también al principio y luego entramos en lo que era el bombeo electrosumergible, la unidad número 10. Ahora vamos a ver la unidad número 11, que es el tipo de bombeo PCP, también llamado bombeo por cavidades progresivas. Bien, este tipo de bombeo es, bueno, ya vamos a ver algunas de las ventajas y desventajas que presenta, para qué se utiliza, pero ya sería el último sistema de bombeo dentro de la parte de producción, ¿sí? Recordemos que la parte de producción nosotros la habíamos dividido, vimos algunos temitas al principio como la terminación de pozos y demás, y después el resto de las unidades trataba sobre básicamente los distintos sistemas de extracción. Recordemos urgencia natural, gas lift, bombeo mecánico, electrosumergible y por último PCP. Bien, el día de hoy vamos a ver este sistema de bombeo en particular. Es probable que me escuchen medio cortado de vez en cuando, y es que tengo algunos problemas con el servidor de internet. Ayer tuve internet cortado todo el día, sí, no sé qué pasó. Y hoy día estaba andando, restablecieron la señal esta mañana, pero no estaba andando de la mejor manera. Así que es probable que de vez en cuando sientan que se corta un poquito. Aún así, si, si ven que me llego a desconectar por algunos minutos, espérenme hasta que vuelva, ¿sí? Porque seguramente sea mi internet. Así que bueno, arrancamos. Primero que nada, recordemos este grafiquito que lo habíamos estado viendo más que nada, o sea, lo puse en el sistema de bombeo mecánico para hablar un poquito de la eficiencia. La eficiencia, recordemos, es básicamente qué tan eficiente va a ser un sistema en cuanto a la energía que yo le suministro y el trabajo que me pueda entregar a cambio de esa energía que yo le doy. Es decir, un sistema es eficiente o es más eficiente cuando aprovecha mejor la energía que yo le doy, y eso se ve traducido en un trabajo o una mejor respuesta del sistema. Como podrán ver, el bombeo PCP es el sistema que posee la mayor eficiencia de todos los sistemas de producción petrolero. Bien, si bien es verdad que el bombeo mecánico es el más usado, eso no quiere decir que sea el más eficiente. Dentro de los eficientes, o sea, dentro de la eficiencia, el que mejor presenta un desarrollo de eficiencia es el PCP. El bombeo mecánico tampoco es tan malo, fíjense que tiene un mínimo que es muy parecido y un máximo que también se acerca bastante al de la PCP. Bien, pero eso no quiere decir que el bombeo mecánico sea el más eficiente. Recordemos que era el más usado, pero no el más eficiente. El más eficiente es el tipo PCP. Bien, y ustedes se preguntarán entonces qué es un sistema PCP o cómo está compuesto, ¿sí? El sistema PCP, primero que nada, antes de arrancar con el tema de la bomba en sí, es un sistema de extracción que se diseñó particularmente para poder extraer petróleos de alta viscosidad, ¿sí? Es decir, petróleos con una viscosidad bastante mayor a los petróleos tradicionales, ¿sí? Creo que se cortó, así que lo repito. Como estaba diciendo, la bomba PCP se diseñó particularmente para poder extraer petróleos de gran viscosidad, ¿sí? Esto quiere decir petróleos con viscosidad mayor a la normal o la que podríamos llegar a encontrar normal dentro de los petróleos. Eh, es por eso que, fíjense, recuerden que, por ejemplo, la bomba electrosumergible producía petróleos de baja viscosidad, ¿sí? El bombeo mecánico está ahí, puede producir
una gran gama de viscosidades de petróleo, pero cuando los petróleos ya son demasiado viscosos, lo conveniente es utilizar una bomba tipo PCP. ¿Qué significa PCP? PCP son las siglas en inglés de lo que significa para nosotros en castellano como bombeo por cavidades progresivas. Bien, repito, PCP significa en castellano bombeo por cavidades progresivas, ¿sí? En inglés es Pump Cavity Progress, por eso es PCP, ¿sí? Bien, el sistema de bombeo mecánico, el sistema de bombeo, bombeo por cavidades progresivas es similar al bombeo mecánico en cuanto a que lo podemos dividir en dos partes. Un sistema de superficie que va a ser el sistema de potencia, ¿bien? Y un sistema de fondo que va a ser prácticamente la bomba de extracción. Bien, recuerden que si bien por ejemplo en el electrosumergible teníamos una instalación de superficie, el sistema de potencia en realidad está dividido. Una parte está arriba con el generador de corriente, el transformador y demás, y abajo tenemos el motor. En cambio, el bombeo mecánico y el PCP tienen su motor y su sistema de potencia todo instalado en la superficie, mientras que en el interior del pozo tenemos la bomba. Eso que ustedes están viendo en la imagen es una bomba PCP. Es bastante simple, ¿sí? La bomba PCP, como ven en la imagen, está compuesta entonces por dos elementos principales: el estator y el rotor. ¿Bien? El estator, a su vez, se divide en básicamente disculpen chicos, se me fue un poquito la conexión. Un poquito bastante, ¿no? Bien. Como les estaba comentando entonces, la bomba PCP, ¿sí? Ahora van a ver la imagen. Pero la bomba PCP está compuesta, como ven en la imagen, como dije, por dos elementos principales. Un estator, bien, que es el que va a estar quieto, por eso se llama estator, y un rotor, que es el que en definitiva se va a mover y me va a permitir la extracción del petróleo. Bien. Este estator, a su vez, podríamos dividirlo en dos elementos adicionales, como pueden ser la camisa, que va a ser lo que recubra a la bomba, al estator, y un elastómero, que ya vamos a ver qué es un elastómero y para qué sirve. Bien, pero tenemos estas dos partes. Fíjense, si agarramos la imagen, permítanme dibujar acá. Tenemos el rotor, que sería la parte central, ¿sí? Esto gris que ven acá, que estoy remarcando en rojo, que fíjense que tiene una forma específica, tiene una forma tipo de espiral, ¿sí? Esta forma
Se llama físicamente como forma helicoidal o forma de hélice, pero fíjense que es como una espiral, es como un pequeño resorte de acero, ¿sí? Que no cumple la función del resorte, pero tiene esta forma que va y viene hacia los costados, ¿sí? Y luego tenemos, lo voy a explicar con esta imagen, la camisa, que es eso gris que ven allí en el estator, ¿sí? Y lo negro que ven aquí en el estator es el elastómero. Bien, el elastómero vamos a ver que tiene una función principal, ya lo vamos a ver más adelante, pero es un elemento muy importante y que forma parte del rotor, del estator, perdón. El elastómero forma parte del estator, ¿sí? Bien, para que tengan más o menos idea de cómo se arma digamos, el sistema desde la boca de pozo hacia abajo, vamos a tener una sarta de tubings que van a bajar y en el final, en el último pedazo de tubing, si yo tengo mi sarta de tubing, en el último tubing va adherida la bomba, ¿sí? La camisa va fija a los tubings, mientras que el rotor que sale por acá arriba se fija a la sarta de varillas. El sistema PCP es un sistema que, al igual que el de bombeo mecánico, utiliza varillas. ¿Cuál es la particularidad? Que el de bombeo mecánico las varillas suben y bajan. Mientras que en el PCP las varillas lo único que hacen es dar vueltas, ¿sí? Giran. Por eso el rotor se llama rotor, porque rota, ¿sí? Bien. Hasta acá me van siguiendo. No sé si se les está cortando mucho, si vamos bien. Bien, buenísimo. Gracias por responder. Bien, como ven, fíjense, esta es una instalación típica de un sistema de producción tipo PCP. Es decir, acá estaría obviamente la superficie terrestre. De acá para arriba tenemos el sistema de superficie y de acá para arriba tenemos el sistema de fondo o la instalación de fondo. Fíjense que el sistema de superficie es mucho más simple que el de bombeo mecánico. Tenemos un motor eléctrico, ¿sí? Y bueno, una serie de elementos que ya los vamos a ver más adelante que permiten transmitir ese movimiento del motor hacia la sarta de varillas. Bien, esta sería la sarta de varillas que se va a ingresar al interior del pozo. Esta es la cabeza de pozo. Bien, y acá tenemos la sarta de tubings colgada, como les dije hace rato, a la cual se adhiere la bomba. Bien, como ven acá. Y acá vendría la sarta de varillas que se une con nuestro rotor. Bien, al igual que hemos estado viendo en los distintos sistemas, vamos a ver la parte de superficie y la parte de fondo separadas, digamos, ¿sí? Si bien obviamente trabajan juntas, es mejor verlas separadas. Lo primero que vamos a ver nosotros va a ser la instalación de fondo, la instalación típica de fondo, ¿sí? Vamos a ver algunas ventajas y limitaciones antes, pero como decía, creo que se cortó. Vamos a ver algunas ventajas y limitaciones y después vamos a pasar a ver el motor de fondo, el sistema de fondo y después el sistema de superficie. Bien, algunas de las ventajas. Esta bomba permite producir petróleos de alta viscosidad, es decir, petróleos con una viscosidad que está, como dije hace ratito, por encima de la media, por encima de los valores estándares de viscosidades de petróleo. Bien, ¿qué es la viscosidad? Recordando un poquito el término, la viscosidad, recuerden que es la dificultad o bien la facilidad, depende de cómo lo miren, que tiene un fluido de moverse. Mientras más viscosidad tenga un fluido, le va a costar mucho más moverse con una presión que yo le esté dando. Bien, los ejemplos claros de fluidos de baja y alta viscosidad son
el agua es de baja viscosidad y el dulce de leche, el petróleo que ven ahí en la imagen, que está cayendo, ¿sí? Esos son de alta viscosidad. ¿Ven? Vieron que es como más espeso, por decirlo de alguna manera, es como más, le cuesta más fluir. Es eso, esa es la viscosidad. Este sistema PCP, por su funcionamiento, que ya lo vamos a ver bien en detalle, permite producir estos petróleos sin ningún tipo de problema. Bien. Debido también a la manera en la que funcionan, permiten tolerar una mayor cantidad de sólidos en el petróleo. Es decir, yo puedo producir petróleos con un alto contenido de arena o de arcillas o de cualquier otro material similar. ¿Bien? Si se fijan en la imagen, ahí hay un guante, o sea, una mano sosteniendo un pedazo de roca, y esa roca es una roca de petróleo, o sea, esa roca está llena de petróleo por dentro. Ese sería el tamaño de los granos que pueden venir con el petróleo. O sea, no sé si los alcanzan a ver bien en la imagen, que se ve la roca así como con unos granitos. Bueno, ese es el tamaño de grano o de sólidos que se suele encontrar en el petróleo. Bien. La bomba PCP tiene entonces una mayor tolerancia a trabajar con esta cantidad de arenas o de sólidos. Bien. A diferencia de los demás sistemas, como el de bombeo mecánico o el electrosumergible, la bomba PCP también puede producir gran cantidad de gas, ¿sí? Es decir, podemos trabajar con porcentajes grandes de gas libre en el petróleo, ¿sí? Esto se debe básicamente al principio de funcionamiento. Si bien no es lo ideal que la bomba produzca mucho gas, porque ya vamos a ver que se puede deteriorar este elastómero que yo les mencioné hace ratito, que es una goma. Ninguna bomba debería trabajar en seco, ¿sí? Por eso siempre es importante que el fluido que bombee la bomba sea mojante, o sea, sea líquido, que pueda empapar a la bomba y de esa manera se lubrique y que no se desgaste mucho. Bien. Debido a que esta bomba no posee válvulas, vamos por acá, ¿sí? No se desgastan las válvulas. No hay problemas con que se traben las válvulas. No tengo que sacar la bomba para cambiarle las válvulas. Es decir, al no tener válvulas ni sistemas de admisión especiales, ¿sí? Todos los inconvenientes que me traen esas admisiones especiales o válvulas o cosas por el estilo, no las tengo. Porque al no tener las válvulas no existe ningún inconveniente con ellas. La bomba tiene una buena resistencia a la abrasión. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que se desgasta muy poco. Y esto se debe básicamente a que la goma, bueno, es una goma, por lo tanto no me va a desgastar a ningún material de acero porque es más blando. Y los aceros que se utilizan en la bomba son aceros cromados. ¿Esto qué quiere decir? O pulidos. Esto quiere decir que tiene una superficie lo más lisa que se pueda. Entonces de esta manera evitamos cualquier tipo de abrasión o desgaste en los materiales. ¿Bien? Otra gran ventaja es que produce baja cantidad de emulsiones o que existe una poca probabilidad de formar emulsiones. Yo no sé si ustedes saben acerca de emulsiones, pero ya lo vamos a ver bien dentro de algunas clases en producción 2, o sea en la parte de producción 2. Vamos a ver esta parte de emulsiones, vamos a ver qué tal, qué son las emulsiones y demás. Pero, para que ustedes se den una idea, las emulsiones son, como estaba diciendo, para que ustedes se den una idea de lo que son las emulsiones, son mezclas entre agua y aceite, por lo general. ¿Bien? Que no están buenas a la hora de producir petróleo, porque el petróleo es un aceite. Y si se mezcla con el agua, se forma esta emulsión, esta mezcla, que yo realmente no quiero, porque yo no puedo vender petróleo con agua. Se vende petróleo puro. Ya vamos a ver entonces cómo poder romper estas emulsiones y demás en la parte de producción 2. Pero ¿qué es lo bueno de este sistema? Que me produce baja cantidad de emulsiones o emulsiones muy fáciles de romper. ¿Por qué? Porque el sistema trabaja a muy baja velocidad. Entonces, al trabajar a baja velocidad,
no me agita el fluido que estoy produciendo y de esa manera el petróleo no se me mezcla con el agua de producción. ¿Bien? Bien, pregunta, ¿hasta acá me van siguiendo? ¿Se va entendiendo? Sí, sé que se ha estado cortando un poquito. Pero bueno, si tienen alguna duda, pregúntenme. Pero mientras tanto, ¿me entienden? Bien, buenísimo. Seguimos entonces. Debido, a ver, son bombas, esto ya no depende mucho del sistema de funcionamiento de la bomba ni demás, sino básicamente cómo está construida y demás. Son bombas de bajo costo, ¿sí? Tanto en mantenimiento como a la hora de la inversión inicial, es decir, a la hora de la compra de la bomba, son bombas relativamente baratas comparado con las demás. Y una bomba barata y que además sea la más eficiente del mercado es buenísimo. Eso ya quiere decir que no solo voy a gastar poco en la bomba y poco en su mantenimiento, sino que también voy a gastar poco en energía. ¿Por qué? Porque para una misma producción, o caudal de producción y demás, o cantidad de petróleo producido, gasta menos esta bomba que otra bomba. ¿Por qué? Porque es más eficiente. ¿Sí? Y también tiene un mínimo impacto sobre el medio ambiente. ¿Sí? Esto se debe básicamente a que los motores como decía, también tiene un mínimo impacto sobre el medio ambiente debido a que justamente los motores que presentan superficie y demás son de un tamaño bastante chico, así que no hay problema con eso, entonces las contaminaciones son mínimas. Entonces, estas fueron las ventajas. Estas fueron las ventajas del sistema PCP. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran consultarme? Volví, gente. Les estaba preguntando si tenían alguna duda o algo que quisieran preguntarme. ¿Se entendió el tema de las ventajas? Bien, buenísimo. Disculpen que se me esté cortando tanto, realmente no sé qué pasa que se corta, pero bueno. Bien, esas eran más o menos las ventajas del sistema tipo PCP. Ahora vamos a ver algunas desventajas que presenta el sistema, ¿sí? La primera gran desventaja es el caudal de producción. ¿Por qué? Porque si bien la bomba es eficiente, gasta poco, bajo costo de mantenimiento, de inversión, todas las ventajas que vimos hace ratito, a pesar de todo eso la bomba produce poco. ¿Por qué? Porque se mueve a una muy baja velocidad. Recordemos esto que yo les mencioné. Forma pocas emulsiones porque se mueve a una velocidad baja. Que se mueva a una velocidad baja también implica que produzca menos que el resto de los sistemas. Su caudal de producción es bastante limitado y bastante bajo. Bien.
Otro de los problemas son los niveles dinámicos, ¿sí? No vamos a entrar mucho en detalle respecto a los niveles dinámicos. Quiere decir que la bomba alcanza presiones no tan grandes, ¿sí? Entonces sus niveles se ven un poquito afectados. Y ahora vamos a hablar de la gran mayoría de las desventajas que me las trae aparejadas el elastómero. ¿Bien? Así que vamos a explicar primero qué es un elastómero, después vamos a ver el tema de las desventajas que trae. El elastómero es un material artificial, digamos, creado por el hombre. Y para que ustedes tengan una idea, se parece mucho al caucho, ¿sí? ¿Vieron el caucho de las gomas de los vehículos? Bueno, el elastómero es un elemento bastante parecido al caucho, ¿sí? ¿Qué particularidades trae este caucho? Bueno, como cualquier elastómero, porque esto le pasa a todos los elastómeros, tiene una temperatura máxima de trabajo, ¿sí? Tiene una temperatura máxima de trabajo que, para nuestra desgracia, no es una temperatura muy alta. Es decir, la goma o el elastómero, a partir de ya unos buenos 60, 70 grados o 100 grados, ya la goma empieza a comportarse de una manera media extraña, pierde un poco su forma, ¿sí? Tiende a derretirse, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas a nosotros no nos sirven. Por lo tanto, ya la temperatura máxima del elastómero nos va a limitar las zonas de trabajo. En pozos de mucha profundidad, con temperaturas muy grandes, y el elastómero puede sufrir algún daño, ¿sí? Esta goma puede sufrir algún tipo de daño que, digamos, es irreparable. Los elastómeros, cuando se rompen, hay que cambiarlos. No queda otra. No es que yo pueda reparar el elastómero. Es como la rueda del auto, volvemos a lo mismo. A ver, la rueda del auto, cuando se desgasta, hay que cambiarla. Si no queda otra. Estoy hablando de la cubierta. Sí, hay que cambiarla, sí o sí. No es que la puedo reparar ni nada por el estilo. ¿Sí? Otro gran problema que tienen los elastómeros es la sensibilidad a determinados gases o fluidos que salen del pozo. Yo no sé si ustedes saben qué fluidos salen de un pozo, pero ya lo vamos a ver bien en producción 2. Pero de un pozo petrolero no sale solamente petróleo. ¿Bien? Un pozo petrolero trae petróleo, agua y gases. Y dentro de los gases hay una gran variedad. Tenemos los gases del petróleo, como el metano, el propano, el butano, etcétera, etcétera. Pero también tenemos dióxido de carbono, ácido sulfídrico, aromáticos, ¿sí? Todos gases que, bueno, los aromáticos pueden ser gases o pueden ser líquidos, eso depende, ¿sí? Los aromáticos son un compuesto químico particular, digamos, es una estructura molecular especial, pero que justamente a los elastómeros, estos gases como el dióxido de carbono, el ácido sulfídrico y además los aromáticos, le producen desgaste, ¿sí? Es como que se van comiendo el elastómero de a poco, ¿sí? Y obviamente que el elastómero que se va a ir comiendo y pierde su forma, ya no cumple la misma función, ¿sí? Entonces, si bien la bomba resistía muy bien la abrasión, no resiste muy bien el desgaste químico, ¿ven? Entonces ven cómo tiene ventajas, pero hay otras cosas que también me dañan la bomba. Bien, hasta acá, ¿me van siguiendo? ¿Alguna duda? Bien, buenísimo. Seguimos entonces. Como dije hace ratito, si bien la bomba PCP tiene la particularidad de poder producir una buena cantidad de gas junto con el líquido, es importante no utilizar una bomba PCP para producir específicamente gas. ¿Por qué?
Porque si la bomba trabaja en seco, ya vamos a ver bien que el rotor hace contacto constante con el estator y con la goma del estator. ¿Bien? Entonces, si este contacto entre elastómero o goma o caucho, como quieran llamarle, ¿sí? Si este contacto entre elastómero, goma o caucho y el acero del rotor es constante y no se lubrica de alguna manera, se terminan rompiendo básicamente el elastómero. ¿Sí? El rotor que es de acero no se va a romper porque la goma no lo va a romper, pero el rotor sí va a romper al caucho de nuestro estator. Así que hay que tener cuidado con eso. No se tiene que trabajar con la bomba en seco. Siempre se tiene que trabajar con la bomba mojada, que se llama, ya sea por agua, por petróleo, por lo que sea, pero tiene que haber un material tipo mojante, ¿sí? Un material tipo líquido que permita mojar la superficie de la bomba y de esa manera lubricarla y evitar que se me rompa el caucho o el elastómero, ¿sí? Otra gran dificultad, que parece una tontera, pero es una gran dificultad, es que no pueden trabajar en pozos desviados, ¿sí? Pozos desviados. ¿Por qué? Bueno, miren, acá tenemos el ejemplo. Nosotros tenemos la bomba PCP acá, ¿sí? Supongamos, está acá la bomba PCP. Y de acá para arriba tendría que llevar una sarta de varillas. Si esto fuese un sistema tipo A y B que sube y baja, no habría problema. Porque las varillas se pueden doblar levemente, ¿sí? Como estaba diciendo, si bien esto, si fuese un bombeo mecánico que sube y baja, no habría problema porque las varillas se pueden doblar levemente y el movimiento lo transmitirían de igual manera. Pero, perdón, perdón gente, no sé qué le está pasando a esto, ya me están sacando de quicio. Como les estaba diciendo, si bien, a ver, si esto fuese un sistema de bombeo mecánico, no habría problema, porque, digamos, el sistema de bombeo mecánico lo que hace es subir y bajar, por lo tanto ese movimiento sí lo podría transmitir con la sarta de varillas doblada. En cambio, el sistema PCP es un sistema de tipo rotativo. Entonces, si yo tuviese que rotar, bien, si yo tuviese que rotar eh, las varillas, acá en este doblez estaríamos recontra complicados, ¿sí? En ese codo, transmitir rotación en ese punto es bastante complicado. La única manera es hacerlo a través de unas uniones especiales, pero no es la mejor manera realmente. Entonces, hay muchos esfuerzos vinculados y demás que terminan deteriorando el tubing, deteriorando las varillas y demás. Por eso, hoy en día, esto no lo vamos a ver en detalle, pero se los comento, hoy en día existen PCP electrosumergibles. ¿Bien? En vez de tener el sistema de potencia y el motor en la superficie, lo tienen en el fondo del pozo como una electrosumergible tradicional. Pero en vez de utilizar la etapa de la bomba electrosumergible, utilizan el sistema de bombeo de la PCP. ¿Bien? Es una muy buena solución para los pozos desviados y para poder producir petróleos viscosos a través de ellos, ¿sí? Es una muy buena solución.
Nosotros no lo vamos a ver en detalle, yo se los comento para que sepan que existe, ¿sí? Pero nada más. Bien. Y ya por último, una gran desventaja, que esto también lo vimos con el tema de las bombas de bombeo mecánico de tubing, ¿se acuerdan? Como la camisa está alojada y adherida al tubing, yo para poder reemplazarla o para poder sacar la bomba, para mirar qué es lo que tiene la bomba, tengo que sacar sí o sí toda la sarta de tubing. Es una de las grandes desventajas, ¿sí? Pero bueno, como dije, es un sistema que tiene muy buenas ventajas frente a los demás sistemas, pero que usarlo trae aparejado obviamente una serie de desventajas que dentro de todo se pueden controlar igual. Bien, por ejemplo, con el tema de la sensibilidad de los fluidos estoy un poco complicado, pero si, el tema de trabajar en seco es fácil, la hago trabajar siempre con líquido mojante y ya está. ¿Sí? Temperaturas máximas, bueno, trabajo en pozos con temperaturas mínimas. El caudal de producción, bueno, me la tengo que bancar, es un caudal mínimo de producción. Así que las desventajas dentro de todo no son tan malas frente a la gran cantidad de ventajas que trae este sistema, ¿sí? La ventaja más importante de las que vimos es que permite producir petróleo de gran viscosidad. Y eso es buenísimo. Porque hasta ahora ninguno de los sistemas que hemos visto está diseñado para este tipo de petróleos. ¿Bien? Que parece que no, pero son muchos. Existen varios tipos de estos petróleos en el mundo, ¿sí? Bien, ahora vamos a entrar en la parte del diseño. Así que antes de entrar en esto, preguntarles de nuevo, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran consultarme? Bien, seguimos entonces. Ahora vamos a ver, esta clase realmente no es muy larga, parecida a la anterior, sí, una clase relativamente corta. Tiene un total de, ahí les digo, 20 diapositivas, no es mucho. ¿Sí? Vamos por la 8, imagínense. Uf, me fui re adelante, perdón. Diseño del funcionamiento. Vamos a hablar un poquito de cómo está hecha la bomba, así en principios generales. Algo que quiero que tengan en cuenta es que esta bomba, a pesar de ser una bomba tipo rotativa, como es la electrosumergible, esta bomba no tiene nada que ver con electrosumergible. ¿Se acuerdan que le dije que la electrosumergible es una bomba de tipo centrífuga? Bueno, la bomba PCP no es de tipo centrífuga, es una bomba tipo desplazamiento positivo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que funciona como si fuese un pistón. ¿Es un pistón? No, no tiene nada que ver con un pistón, pero funciona parecido. ¿Sí? El pistón subiría y bajaría. Esta bomba da vueltas, pero está construida de tal manera que simula el funcionamiento de un pistón. Ya vamos a ver cómo. ¿Sí? Esto es importante. ¿Por qué? Porque las bombas de desplazamiento positivo permiten obtener presiones considerables. ¿Sí? Que para un fluido viscoso, si bien el fluido no se va a mover mucho, es importante porque yo necesito vencer esa viscosidad a la hora de producirlo. Entonces bien, ahora les voy a explicar más o menos el principio de funcionamiento y creo que después de esto seguí un pequeño videíto que les muestra muy así por encima y de manera muy simple cómo es que funciona la bomba PCP. Como dije, la bomba PCP está compuesta por dos elementos, un rotor y un estator. Dentro del estator tenemos el elastómero, que es el que está resaltado ahí, que dice estator, ¿sí? Que es este elemento de caucho, de goma, este elastómero, ¿bien? Como el que ven allí. La bomba PCP, ya también lo vamos a ver en detalle, tiene la particularidad de que el rotor tiene una hélice o una cantidad de hélices determinadas, ¿sí? La hélice en este caso tiene una sola hélice, ya vamos a ver cómo es el tema de una, dos, tres hélices.
Y el estator siempre tiene una hélice más, ¿sí? Un lóbulo de hélice. Ya vamos a ver en esto en detalle cuando lo veamos de frente a la bomba, no se hagan problema. Ustedes imagínense que el rotor es como un sacacorchos, ¿sí? Tiene esa forma, ¿sí? Mientras que el estator es como un doble sacacorcho, que está unido. Entonces fíjense cómo el rotor hace esta forma y el estator en una parte lo copia, ¿sí? Pero en la otra parte no, en la otra parte tiene unos pequeños orificios que se van formando. Cuando el rotor gira, se va a ir moviendo de un lado al otro por la misma forma que posee, ¿no? Al moverse de un lado al otro va formando estos orificios que nosotros le llamamos cavidades y por eso la bomba se llama por cavidades progresivas, ¿sí? Esta cavidad, a medida que el rotor va girando, la cavidad va a ir subiendo, ¿sí? Y esta cavidad que va a ir subiendo, a medida que sube, va ganando presión, ¿sí? Y es por eso que funciona parecido a un pistón, ¿bien? Yo sé que tal vez lo que les acabo de mencionar les suena una locura, pero miren el videito que vamos a ver ahora, espero que no se corte ni se trabe. Miren el videito y van a entender cómo es que funciona la bomba PCP. Bueno, miren, ahí está el sistema de superficie, ¿sí? Este es el sistema de superficie, ¿ven? Fíjense cómo el sistema de superficie tiene una serie de un motorcito, unas correitas que ya vamos a ver, y al pozo ingresa este sistema y que solamente es una sarta de varillas, ¿sí? Estas sartas de varillas van a ir girando, ya vamos a ver cómo. Fíjense que si el pozo tiene pequeñas desviaciones, sí puede usarse el sistema, pero cuando tiene desviaciones muy grandes ya no. Y fíjense cómo funciona. Ahí está girando, ¿ven? Ahí está el acople entre las varillas y el sistema de bombeo, ¿sí? Entre el rotor y las varillas, entonces. Fíjense, ahí estaría simulando el pozo petrolero, cómo ingresa el petróleo, ¿sí? Ingresa por la parte de abajo de la bomba. Y fíjense cómo al girar el rotor va formando estas cavidades que van a ir subiendo como si fuese por una escalera tipo caracol, ¿ven? ¿Ven cómo va cambiando de posición el rotor por la misma forma que tienen? Y ven cómo en esos puntos que se forman los espacios se nota la doble hélice del estator. ¿Sí? Fíjense. Va subiendo de esa manera, ¿sí? Hasta la salida de la bomba, que está hasta ahí nomás. Hasta ahí, ¿ven? Y ahí bueno, subiría por el pozo. Esto es importante que lo entiendan. La bomba... Muchos piensan que el rotor llega hasta la superficie. No, el rotor llega hasta el punto final de la bomba, hasta, digamos, el tope superior. Una vez allí sale la sarta de varillas, por lo tanto el fluido se mueve en la mayoría del pozo por un espacio que no está dentro de la bomba, ¿sí? La bomba está al final recién. Y esa bomba la dota de presión al fluido y después lo manda hacia arriba por el tubing, ¿sí? Y obviamente va a ir en contacto con las varillas, pero el rotor no llega hasta la superficie, eso es importante que lo sepan. Acá el videito muestra bueno, una pequeña comunicación entre la bomba y un sistema tipo automático de control, pero bueno, eso son cosas aparte, ¿no?
va como regulando la velocidad del motor en función del caudal que va saliendo y demás. ¿Bien? Es como automático el sistema. Bien, ahí les va a mostrar una antenita, ¿sí? Y esa antenita hace alusión a que el pozo puede monitorearse a distancia, ¿sí? Y por lo general las empresas o los empleados trabajan desde su casa con las computadoras que ven allí o desde las bases y pueden monitorear absolutamente todo lo referido al pozo, inclusive hacer cambios y demás en los niveles de producción, etcétera, etcétera, y porque esto es automático. ¿Quedó más o menos claro cómo es el funcionamiento del sistema? ¿Alguno tiene alguna duda? Buenísimo, buenísimo. Me alegro que haya quedado claro entonces. Si tienen alguna duda me dicen, porque bueno, para eso estamos. Bien, ahora vamos a entrar en un tema que, si bien es importante para el diseño de la bomba, lo vamos a ver tampoco con mucho detalle, porque no es necesario que ustedes sepan tanto referido al diseño de la bomba. Es importante que sepan cómo funciona más que nada. Pero en cuanto al diseño ya eso es más ingenieril, pero le vamos a dar una miradita. La geometría de la bomba está definida por 4 elementos importantes. El número de lóbulos, que ya vamos a ver lo que es, el diámetro del rotor, la excentricidad y el paso del estator. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Primero que nada, el número de lóbulos. Fíjense, esto es lo que yo les mencionaba. Acá estaría la bomba cortada y vista de frente, ¿sí? Un corte transversal que se llama. ¿Sí? Si yo tengo la bomba así, lo que hago es cortarla por acá y mirarla desde el frente, ¿sí? Bien. Entonces lo que veo es esto que ustedes están viendo acá. Pero fíjense que son distintos. Y esto es porque cambia la cantidad de lóbulos o la cantidad de hélices de cada rotor y de cada estator. Esto es una bomba simple lobular, que se llama. Tiene un solo lóbulo, ¿sí? Y el rotor tiene, perdón, y el estator tiene dos, ¿sí? Lo vamos a marcar con otro color. Tiene uno acá y otro acá. Bien. En el segundo es una bomba doble lobular. Tiene doble lóbulo el rotor, mientras que el estator tiene tres. Fíjense, acá estaría uno, acá estaría el otro y acá estaría el otro. Siempre, bueno, y acá tienen 3 y 4, fíjense, 1, 2, 3 y después tenemos en el estator 1, 2, 3, 4. Bien, siempre se designa así. Relación 1, 2 quiere decir que tiene 1 el rotor, 2 el estator. Una bomba 2, 3 tiene 2 el rotor, 3 el estator, y así sucesivamente. Bien, una 3, 4 tiene 3 el rotor, 4 el estator. Siempre el rotor antes y siempre el rotor tiene uno menos que el estator. O al revés, el estator tiene uno más que el rotor. ¿Esto por qué es? Porque si tuviese la misma cantidad de lóbulos, sería como sería como ajustar un tornillo Phillips, ¿sí? Que tiene la cruz, con un destornillador Phillips, que también tiene la cruz. Por lo tanto, no voy a tener una bomba, voy a tener un sistema, voy a tener un destornillador gigante, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Para que se den una idea.
¿Por qué es importante que el estator tenga un lóbulo más? Porque eso me va a generar los espacios vacíos y las cavidades por las cuales se va a mover el petróleo. Bien, por lo tanto es importante, súper importante, que el rotor tenga un lóbulo menos que el estator. ¿Sí? ¿Eso queda claro? Bien, buenísimo entonces. Eh, que tenga mayor o menor cantidad de lóbulos indica que podemos alcanzar mayores presiones. Mientras mayor cantidad de lóbulos tengamos, mayor presión se puede alcanzar, bien, con la bomba. Eso siempre es así. Mientras mayor cantidad de lóbulos, mayor presión podemos obtener al final. Luego tenemos el segundo elemento, que es básicamente la excentricidad. ¿Qué es la excentricidad? Es un fenómeno que aparece, que básicamente consiste en la diferencia entre los distintos centros. Fíjense, para que se den una idea. Acá está más claro. Yo tengo el eje, es decir, el centro de mi rotor, que es este, ¿sí? Que estoy marcando acá, medio, se supone que derecho. Y acá tengo el eje de mi estator, que es el que debería, es el que se supone que está quieto, ¿sí? Esta diferencia entre los dos ejes, esta distancia, se llama excentricidad. ¿Por qué es importante la excentricidad? Es importante porque es lo que va a generar que el rotor se vaya moviendo de un lado para el otro, como en el videito, ¿vieron que se mueve de un lado para el otro? Bueno, eso lo hace la excentricidad. ¿Tenemos que preocuparnos por esto? Realmente no. La excentricidad es un elemento que aparece siempre debido a que yo tengo un lóbulo menos en el rotor. Siempre va a aparecer la excentricidad. Si yo tuviese la misma cantidad de lóbulos entre el rotor y el estator, encajaría uno dentro del otro y los ejes centrales serían los mismos. ¿Bien? Repito, como un tornillo y un destornillador. Pero como acá no encaja uno del otro, porque tienen distintas formas, ¿sí? Los ejes van a estar desfasados. Y ese desfasaje, ¿sí? Este desfasaje me va a generar a mí, digamos, este funcionamiento especial del sistema, este funcionamiento y esta generación de las cavidades, que son estos espacios, ¿sí? Que se van a ir moviendo a medida que gire el rotor. ¿Bien? Bien. Después tenemos el paso del rotor y del estator. Fíjense que el paso del rotor, en este caso como es simple lobular, está entre un pico y el otro. Ese es el paso del rotor. ¿Bien? Mientras que el paso del estator, como tiene un lóbulo más, está un pico más allá. Bien, tiene 1, 2 y al tercer pico recién. ¿Sí? Sería del primero 2 picos para adelante. ¿Sí? ¿En qué influye el paso del estator? Bueno, ya lo vamos a ver bien, pero básicamente depende de cuánto volumen pueda producir. ¿Sí? Para que tengamos una idea, miren, acá estaría. El número de lóbulos, qué función cumple, me va a definir el tipo de geometría, bien, que tiene la bomba. Así se llaman las bombas tipo PCP. Yo le puedo poner el diámetro, por ejemplo, 5 pulgadas, 1, 2. Esto significa que tiene un lóbulo el rotor, 2 el estator. Podría ser unas 5 pulgadas 2, 3, unas 5 pulgadas 3, 4 y así. ¿Bien? Mientras mayor cantidad de lóbulos tenga la bomba, ¿bien?, mayor capacidad de elevación va a tener. Eso quiere decir que puede alcanzar mayor presión. ¿Sí? Es importante que siempre recuerden esto de que el estator lleva siempre un lóbulo más. Yo no puedo tener una 1-4, eso no existe. Es 1-2 o 3-4. No podría haber una 1-4. ¿Bien?
El diámetro del rotor, que no lo mencionamos, pero va a definir básicamente el tamaño de la bomba. Mientras mayor sea el rotor, más grande va a ser la bomba. ¿Sí? Mientras mayor sea el rotor también, mayor volumen de producción va a tener la bomba. Bien, aún así hay que tener en cuenta que el diámetro del rotor va a estar delimitado, o va a estar, digamos, sí, limitado era la palabra justa, por las dimensiones del tubing que yo tenga. Yo no le puedo poner un rotor de 8 pulgadas a un tubing de 4,5, porque no entra el rotor ahí, ¿se entiende? Siempre tengo un valor máximo al cual apegarme. Después la excentricidad, que es el fenómeno que a mí me va a generar las cavidades, pero que mucha importancia no le damos porque definitivamente siempre aparece una excentricidad gracias a la diferencia de lóbulos entre el rotor y el estator. ¿Bien? Y ya por último el paso del estator, que me va a definir básicamente cuánto volumen de producción yo puedo alcanzar. Mientras mayor sea el paso del estator, mayor volumen voy a poder obtener. Es por eso que mientras más lóbulos, también mayor volumen obtengo. ¿Sí? Porque el paso aumenta un poquito más. Bien. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Me van siguiendo? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Creo que no se ha cortado más, por suerte. Tocó madera, pero... ¿Alguna duda entonces? Bien, seguimos entonces. Ahora vamos a ver algunos elementos importantes que no están tan ligados a la bomba, o sea, que no forman parte de la bomba en sí, pero que son bastante importantes. ¿Sí? Bien, como el elastómero, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, este sí está ligado a la bomba. pensé que venía el freno y esas cosas, disculpen. Este sí está ligado a la bomba. ¿Bien? Para explicar un poquito lo que es un elastómero, ¿sí? Un elastómero, como dice ahí, es un elemento polimérico, es decir, es un polímero. Los polímeros son elementos que poseen moléculas muy, muy grandes y una unida con la otra, es decir, forman cadenas de moléculas. ¿Bien? Los plásticos son polímeros, las gomas son polímeros, los cauchos son polímeros, bien, para que ustedes tengan una idea. Entonces el elastómero es un polímero, un tipo plástico, un material artificial, que tiene propiedades elásticas. Para ser un poquito más específico, un elastómero es aquel que, si yo lo estiro, doblo su tamaño, pero al soltarlo vuelve a su tamaño original. ¿Sí? Para que se den una idea, ¿vieron los elásticos? Esos que vienen, elásticos marroncitos, esos finitos. Eso es un elastómero. Yo lo estiro y el elastómero se estira bastante y lo suelto y vuelve a su forma original. ¿Bien? Genial. A la hora de seleccionar el elastómero, a la hora de seleccionar este caucho, esta goma que yo voy a utilizar en mi bomba tipo PCP, es importante tener en cuenta algunos elementos. Por ejemplo, resistencia a la fatiga. No se los mencioné hace ratito, porque se los quería mencionar ahora. El estator, la goma del estator, este elastómero, va a estar en contacto constante con el rotor. Fíjense que el rotor, en el videito, si lo recuerdan, el rotor va a ir girando y se va a ir moviendo de un lado al otro. Y al moverse de un lado al otro va a ir entrando en contacto con las paredes del elastómero todo el tiempo. Entonces, el elastómero va a estar sometido a esfuerzos de fatiga. ¿Qué era la fatiga? Recordemos que son estos esfuerzos que aparecen, ¿sí?, de manera repetitiva y periódica. Esto quiere decir que aparecen cada cierto tiempo, ¿bien?, y siempre cumpliendo ese ciclo de tiempo. Por ejemplo, cada 2 segundos. Eso quiere decir que cada 2 segundos el rotor va a tocar la misma parte del elastómero siempre. ¿Bien? Suele ser un poquito más, tal vez cada 5 segundos.
o menos, ¿sí? Pero para que se den una idea, ese contacto constante puede desgastar el elastómero por fatiga, que se llama. La fatiga es cuando se acumulan mucho desgaste en una zona, se empieza a propagar por concentración de esfuerzo, se empiezan a propagar todas las fisuras y demás. Entonces, para evitar eso es importante seleccionar un elastómero que sea resistente a la fatiga. Segundo, necesitamos tener resistencia a la presión. Esto quiere decir necesitamos elasticidad. Bien. Necesitamos que el elastómero sea elástico, lo más elástico posible, ¿sí? Para poder soportar las presiones de producción. También necesitamos que sea resistente al corte, es decir, que no se me rompa, que no se me desgarre y que no se me desgaste, ¿sí? Por el contacto constante. Es importante que el elastómero también tenga resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad que tiene el material de volver a su forma original. Básicamente la velocidad para recuperar su forma. Mientras más resiliente sea el material, más rápido va a volver a su forma original. Y a mí me importa un montonazo esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si pasa el rotor, me deforma el elastómero un poquito, ¿sí? Y queda deformado y no vuelve a su forma original, la cavidad que se va a generar va a ir variando de forma y no es lo ideal porque va sufriendo muchas variaciones de presión el fluido y eso evidentemente es un elemento que me dificulta mucho el trabajo de la bomba, ¿sí? Y ya por último, permeabilidad, para evitar la descompresión explosiva. Cuando nosotros hablamos de descompresión explosiva, estamos hablando de cuando el elastómero trabaja en seco, ¿sí? Cuando el elastómero trabaja en seco, se desgarra por explosiones, digamos, se termina secando y demás por pequeñas explosiones y demás que le pasa en la parte interna. Para evitar esto es importante que el elastómero sea levemente permeable para que permita absorber parte del fluido y quede mojado con fluido. En una instancia esto lubrica y en otra instancia evita que se resquebrajee y que explote, que se llama, o que se rompa el elastómero. ¿Bien? Bien. ¿Se entendió esto? ¿Me van siguiendo? Bien, buenísimo. Seguimos entonces. Ahora sí, ven, yo pensé que venía esto ahora, no lo que acabamos de ver ahí. Bien. Esto que ven acá son los cabezales de rotación. El cabezal de rotación es básicamente un conjunto entre un pequeño cabezal que se acopla a las varillas. Esto ya estamos hablando de la parte superior del pozo. Tenemos el cabezal que se acopla a las varillas. Tenemos un pequeño reductor allí metido y también un motor con las respectivas poleas y correas que transmiten el movimiento, ¿sí? Entonces, en primera instancia, necesitamos un motor y un sistema de transmisión para poder transmitir esa potencia que me entrega el motor hacia la sarta de varillas, ¿sí? Dentro de los cabezales de rotación hay tres tipos. Son los que ven allí en la imagen. Cabezal directo, cabezal angular y el motor reductor. El cabezal directo tiene la particularidad, esperen que voy a cambiar de color, tiene la particularidad de que el eje de las varillas y el eje del motor son paralelos, uno al ladito del otro. Entonces, acá arriba tenemos una pequeña polea, acá una polea más grande y transmitimos el movimiento del motor
hacia las varillas con una pequeña correa. ¿Sí? Acá hay un pequeño reductor también para poder reducir un poco la velocidad y demás. ¿Sí? Cabezal directo es bastante útil, ¿sí? Es bastante bueno. ¿Qué problema trae el cabezal directo? Bueno, que el motor trabaja en una posición media extraña, así como levantado hacia arriba, y no es mucho lo ideal. Lo ideal que es que el motor trabaje como está puesto acá, ¿sí? Es decir, el eje del motor miraría en este sentido, mientras que, en realidad sí, ¿sí? Mientras que el eje este, que sería el de las varillas, está en el otro sentido, ¿sí? Uno horizontal, que sería el del motor, y vertical, el de las varillas, ¿sí? ¿Cuál es la gran complicación de esto? Que los ejes justamente son perpendiculares entre sí, no son paralelos. Entonces, transmito mediante una polea, ¿sí? Y otra polea que tenemos acá, con una correa, todo el trabajo del motor hacia hacia lo que sería el reductor, pero en la entrada del reductor yo tengo que hacer una conversión de movimiento, porque esto está girando en el sentido en el que gira el motor, pero yo necesito que gire de manera vertical. Entonces se utilizan lo que se llaman engranajes cónicos, ¿sí? Que funcionan de esta manera. Mira, yo tengo un eje acá, ¿sí? Y acá se coloca otro eje, ¿ven? Entonces, estos engranajes tipo cónicos permiten convertir el movimiento vertical de rotación en un movimiento horizontal de rotación o viceversa, que es lo que pasa en nuestro caso. Yo cambio la rotación horizontal por una rotación tipo vertical, ¿sí? Es un poquito más complejo el sistema, pero está bueno porque el motor trabaja más cómodo, ¿sí? Y ya por último, porque ¿qué pasa? Tanto el cabezal directo como el cabezal angular presentan el gran problema de que tienen correas y poleas para transmitir el movimiento. Y las correas, si bien son sistemas buenos, cuando están expuestos al ambiente o inclusive con el tiempo se terminan desgastando, estirando, ¿sí? Acumulan esfuerzos, me quitan parte de la energía, entonces no está bueno una correa, ¿sí? Es por eso que se desarrollaron los motorreductores. ¿Qué es esto? Es un motor que va acoplado justo encima de las varillas. Y ya está. Tenemos el motor acá, es un motor bastante chico. El reductor en esta zona, para poder reducir un poco la velocidad del motor. Y la conexión con las varillas acá. Ya está. Todo puesto encima de la sarta de varillas. Estos sistemas son relativamente modernos, ¿sí? Bastante buenos a la hora de transmitir el movimiento, realmente bastante buenos, pero costosos. Fíjense que el motor, al ser un poquito más chico, ya tiene que ser un motor de alta eficiencia, ¿sí? Un motor que me entregue bastante energía a pesar de su tamaño. Pero bueno, el sistema es bastante generoso en cuanto a evitar desgastes. Esta es la idea principal del motor reductor. Yo evito instalaciones grandes, evito un montón de cosas, ¿sí? Desgastes y pérdidas de energía por poleas, por engranajes adicionales, por correas y demás, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí se entendió? ¿Me van siguiendo? Bien, estimo entonces que no hay ninguna duda. Seguimos. Ahora vamos a ver el sistema de frenado, porque si bien yo les estaba comentando los sistemas de potencia, el motor y demás, es importante resaltar que obviamente tiene un sistema de frenado, ¿sí? El sistema de frenado, a ver, ¿por qué yo quisiera frenar? La bomba PCP, primero que nada,
tiene la capacidad que se puede frenar sola, ¿sí? Si yo apago el motor, en 1 segundo o 2 segundos se termina frenando porque la gran resistencia que le presenta el fluido la termina frenando a la rotación, ¿sí? Entonces no habría problema. El tema es ¿por qué le coloco un freno? Entonces, si se frena en 2 o 3 segundos solo el sistema. Yo le aplico un freno no para tratar de frenar justamente la bomba que está girando, sino para contrarrestar lo que nosotros conocemos en la industria como el backspin. El backspin también se conoce en castellano como torque antagónico. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a tener un sistema que va a ir girando, ¿sí? La varilla gira, supongamos en sentido horario, ¿sí? Va girando, y eso hace que también gire el fluido que va a entrar en contacto con las varillas. Y si el fluido gira y está en contacto con el tubing, también va a hacer que el tubing gire un poquito. Pero fijémonos, ya eso lo vamos a ver ahora en la próxima diapositiva, el tubing está anclado con un ancla de tubing, entonces evita que el tubing gire. Por lo tanto, el tubing está ahí recibiendo constantemente una fuerza de movimiento para que tienda a girar, pero el tubing no gira. Entonces, cuando yo freno el sistema, ¿qué hace el tubing? Me devuelve toda esa energía acumulada, ¿sí? Debido a que no podía girar, me devuelve esa energía acumulada y el sistema de bombeo tiende a girar en sentido contrario, ¿sí? Es decir, estoy girando sentido horario, apago la bomba y en el momento en que la apago, la bomba empieza a girar en el sentido antihorario, automáticamente, porque el tubing me entrega ese torque antagónico. ¿Esto le ocasiona algún problema a la bomba? Y no, realmente no. Le podría llegar a ocasionar algún problema en caso de que sea muy grave el sacudón que le dé, ¿sí? Porque la bomba se sacude bastante, pero si no se sacude bastante no trae muchos problemas, ¿bien? Aún así, sí trae problemas de seguridad en la superficie del pozo, porque podría llegar a, o sea, si las varillas giran en sentido contrario, podrían llegar a desenroscarse, ¿sí? ¿Por qué no? También podrían llegar a las poleas que tenemos en la superficie con los motores y demás, podría saltar alguna correa, ¿sí? Y eso podría traer varios problemas de seguridad más que nada y de protección del personal cuando estamos ahí en la superficie. Bien, entonces se le instala un freno para poder contrarrestar el backspin, un freno a disco. ¿Vieron? El freno a disco de los autos o de las bicicletas que vieron ahora. El freno es igual. Tenemos un pequeño disco que está acoplado al rotor, ¿sí? Al rotor de las varillas. ¿Bien? Es importante, por lo general no se acopla al rotor del motor, sino al de las varillas. Si en caso de tener un motor reductor, bueno, se acopla al del motor también, porque va todo junto. Y este disco tiene unas pequeñas pastillas de freno, ¿sí? Que se van a cerrar de manera automática cuando yo apague el sistema. ¿Cómo funciona? El sistema tiene una pequeña bombita hidráulica, ¿sí? Entonces cuando yo apago el motor, automáticamente el tubing me va a entregar el torque antagónico y el sistema va a empezar a girar en sentido contrario. En el momento en el que gira en sentido contrario, la bombita del sistema de freno se activa y empieza a cerrar las pastillas, pero no las cierra de golpe, porque frenar de golpe ya sabemos que trae aparejado mucha energía acumulada y al final la bomba ahí sí se puede romper o le puede pasar algo. Así que lo que va haciendo es frenándola de a poquito. A ver, no va a estar frenando media hora, ¿sí? En cuestión de segundos el sistema está frenado, pero no es lo mismo aplicar el freno de golpe que ir aplicándolo progresivamente para que el sistema, digamos, no tenga ningún tipo de dificultad, ¿sí? Bien, entonces, el sistema de freno, repito, sirve para poder frenar la bomba cuando empieza a girar en sentido contrario debido al backspin. ¿Bien? Esto es importante. Y ya por último, hablar un poquito del ancla de torque. Estas anclas nosotros la vimos en el sistema cuando estuvimos hablando un poquito de la unidad número 7, si no me equivoco.
y vimos más que nada el ancla de tensión, ¿sí? El ancla de tensión es el ancla que se utiliza en los sistemas de bombeo mecánico y que evita que el tubing sube y baja, ¿bien? Pero yo no puedo colocar esa ancla de tipo de tensión en un sistema tipo PCP, porque el sistema PCP gira, no sube y baja. Entonces el tubing no va a tender a girar, no va a tender, perdón, a subir y a bajar, va a tender a girar, ¿sí? Para contrarrestar el giro del tubing existe el ancla de torsión, ¿bien? El ancla o de torque, como le quieran llamar, ¿bien? El ancla de torque, ¿cómo funciona? Muy simple. Cuando el tubing quiere empezar a girar, fíjense, esto que ven acá también tiende a girar, ¿sí? Entonces fíjense que como va cambiando de tamaño, lo que hace es que al tender a girar, estas mordazas que ven acá las despliega y se quedan pegadas al casing, ¿sí? Una vez que se quedan pegadas al casing, ¿bien? Eso genera, digamos que el tubing se agarre al casing y por más que quiera girar no pueda, ¿sí? En el momento en el que yo apago el sistema de bombeo y el tubing me entrega el torque antagónico, el ancla se desajusta y listo. Fíjense que eso es bastante distinto al ancla de tensión que habíamos visto en el sistema de bombeo mecánico, porque el ancla de tensión yo la fijo y después tengo que hacer una serie de cosas adicionales para tratar de liberarla, ¿sí? Si quiero sacar el tubing. En cambio esta no, esta se fija y se afloja de manera automática cada vez que arranca la producción. Si yo paro el sistema de bombeo, el ancla se afloja. Si yo inicio el bombeo nuevamente, el ancla se fija otra vez por el mismo movimiento que tiene el tubing, ¿sí? Y bueno, gente, eso sería todo por el día de hoy. Como les dije, es una clase bastante corta el tema, no es un tema muy largo. No sé si tienen alguna duda o algo que quieran preguntarme. Ahora es el momento. No, profe, todo bien, ninguna duda. Bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, comentarles entonces que tienen un cuestionario para hacer de esta unidad, por si lo quieren hacer, ya que estamos. Y la semana que viene haríamos un repasito de estas unidades que hemos estado viendo últimamente. Bombeo mecánico, electrosumergible y PCP. La idea es para alguna autoevaluación, pero hay que esperar a que la autoevaluación la suban desde administración. Es muy probable que la suban esta semana. Si no la suben, no hay problema, vamos a hacer el repaso de todos modos para ya dejar el repaso listo, grabado en YouTube, para que ustedes después lo puedan ver para el final, ¿sí? El video, no me acuerdo cómo se llamaba realmente. Creo que lo tienen en la página. Si no lo tienen, ahora me meto y se los acoplo. Fíjense a ver si lo tienen en la página, ya que están, si tienen la posibilidad. Bien, gracias, señor. Fíjese ahí y me dice, a ver si está. Si no está, lo busco en YouTube y se los adjunto ahí para que vean. En la página ya estaba, yo me metí hace rato y sí está. ¿Está en la página entonces? Sí, profe, sí está. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahí dijeron entonces que sí está en la página. Así que se meten en la página, ahí en la unidad número 11 van a encontrar el cuestionario, la diapositiva, la teoría y también van a encontrar el videito ese entonces. Así que si no, pongan en YouTube Weatherford PCP y les va a aparecer seguro. O Progressivity Cavity Pump o algo así. Bueno, gente, entonces si no hay nada más, nos estaremos viendo. Que tengamos buen fin de semana. Nos vemos en la clase que viene. Yo, profe, nos vemos el fin
Chao, estimado, acá también. Saludos.